Bienvenidos una vez más a esta nueva sección del podcast Palabra, Espíritu y Vida. Mi nombre es Samuel Barón, estoy aquí con el pastor José Obed Barón y hoy vamos a responder la pregunta una pregunta muy importante acerca del orgullo. Pero quiero, pastor, que usted nos dé un pequeño saludo de 30 segundos. Gracias, Samuel. Bueno, de verdad que es una alegría poder continuar con este proyecto, de poder bendecir a mucha gente a través de sus preguntas y también las respuestas que el Señor nos da para poder ayudarles a crecer en su fe. Aquí estamos con la expectativa de ser bendición. Bueno, pastor Obed, ¿cómo manejar el orgullo? Y este orgullo, me imagino yo, que se refiere a mi orgullo, no a otras personas que son orgullosas, sino mi orgullo. ¿Cómo manejo mi orgullo? ¿Cómo manejamos ese aspecto? Sí, la pregunta si está hecha con la inquietud de la persona misma de su propio orgullo, va por buen camino. Pero si se hace pensando en el orgullo de los demás, está muy desenfocada. La verdad es Totalmente. que, la verdad es que es tan importante de verdad llegar a reconocer que lidiamos con el orgullo. Entonces quiero decir, bueno, primero, hay que reconocer que el orgullo es pecado. Lo dice la Biblia. Proverbios 21:4 dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces lo dice muy concretamente. Así que el orgullo no es una característica de alguien, una cualidad o algo así que podemos alimentar o defender o justificar. El orgullo es pecado, lo dice la Escritura. Entonces, ¿cómo manejarlo? Pues primero reconociendo que es pecado. Y al reconocer que es pecado, entonces debemos hacer lo siguiente con eso, y es, si lo reconocemos como un pecado, entonces confesémoslo. Necesitamos confesar el pecado, porque eso es lo que hay que hacer con los pecados, confesarlos a Dios. Entonces, lo reconocemos de acuerdo a lo que dice también la Escritura. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, incluyendo el orgullo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, aceptar el perdón y la limpieza por fe, porque una vez confesado y de acuerdo a lo que la Escritura está diciendo, está asegurando que Dios perdona, está asegurando que Dios limpia. Entonces, aceptemos el perdón, aceptemos la limpieza por la fe. Y en cuarto lugar, cada día confiese para sí mismo esta verdad que está en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hacer personal y hacer suya esta palabra, esta verdad, es muy importante para lidiar con el orgullo. Jesús mismo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que la humildad es lo contrario al orgullo. Qué interesante. Estaba pensando que ese primer comentario que hiciste es vital. Si la persona está interesada en saber cómo manejar el orgullo propio, ya estamos por un buen camino. Ya Así estamos es. por un buen camino. Pienso yo que desafortunadamente este es el caso menos común. El caso más Uh-huh. común, en mi opinión, es cuando estamos alrededor de una persona o o varias personas que son orgullosas. ¿Por Uh-huh. qué? Porque ese es el caso en donde, digamos, es fácil percibirlo y es más fácil sufrir de ese orgullo. Porque estamos hablando, se me venía la palabra a la mente odiosa. Hay una persona muy odiosa. Es Sí. que esa persona es más odiosa. Eso lo escucha uno muy comúnmente y creo que tiene que ver mucho también con el orgullo. Hay gente que no percibe, digamos, las necesidades de otros alrededor, gente que no tiene la capacidad
de darse cuenta que hay personas que tienen necesidades, que están siendo afectadas por su actitud. Ujú. Y creo que esa es la mayor dificultad para la persona orgullosa, es darse cuenta que tiene un problema de orgullo. Exacto. Entonces, yo creo que mi pregunta aquí también sería, ¿cómo lidiamos con gente orgullosa? Y porque esa parte creo que también es interesante tocarla. Habíamos hablado de la honra, hemos Ujú. hablado de la honra Exacto. y de honrar a todas las personas que están alrededor de nosotros, pero que habíamos dicho que lo más difícil es honrar a gente que uno siente que no se merecen esa honra. Ujú. Y creo que personas orgullosas caberían dentro de esa descripción. Bueno, quiero añadir también una cosita antes de pronto de entrar a ese punto, y es la persona que se preocupa por su propio orgullo ya está mostrando humildad. Ujú, Que humildad es reconocer, claro. es también reconocer el problema propio, el problema personal. Cuando alguien no tiene esa capacidad de ver su propio orgullo, su propia altivez o arrogancia, no es humilde, ahí no hay humildad. La humildad implica el reconocimiento, la humildad implica el poder verse en sus deficiencias, en sus falencias, en sus debilidades, en sus errores. De hecho, no para seguir viviendo en ellos así como así nomás, porque eso ya sería como cinismo, pero sí cuando se preocupa por cómo superarlo, por cómo mejorarlo. Es más, la persona humilde ni siquiera se da cuenta que lo es. La Mm, humildad lo ven los demás. Las claro. demás personas lo reconocen, ¿sí? A esa persona humilde, pero el que reconoce o dice necesito lidiar con el orgullo, reconozco que estoy orgulloso y aún pues se preocupa por mejorarlo, por buscar de Dios esa ayuda, ese cambio, pues ya está mostrando la humildad. Entonces, eso mismo va a ayudar a cómo lidiar con las demás personas, porque es que cuando se encuentran dos orgullosos, Sale eso va a ser, candela de... eso va a ser Sí, es conflicto, duro, es es conflicto. una batalla, sí, Claro, es una una batalla. batalla. Y el orgulloso Eh, con un humilde no encuentra con quién pelear, ujú, ujú. porque es Entonces, que la mejor estrategia para vencer un orgulloso es ser humilde, ser de humilde, cierta manera. sí, claro. Es más, eh, Jesús es nuestro máximo ejemplo también de humildad, Ujú, ¿no? Y no porque él reconociera que era orgulloso, porque en Jesús no había nada de eso, no había nada de orgullo, pero él ujú, es, digamos así, la encarnación de la humildad. Por mm. eso él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí. ¿Y cómo nota uno la humildad de Jesús? La humildad de Jesús la nota uno en su trato con los niños, por ejemplo, su reconocimiento a las mujeres, en el desprecio que había por en la cultura judía y mayormente con los grupos religiosos Mm, que condenaban a las mujeres y las llamaban pecadoras, a las que pues vivían algunas vidas, de hecho, no tan agradables, pero ellos eran pues condenatorios o condenadores de esas mm. personas, y las señalaban y bueno, entonces esas actitudes pues mostraban el orgullo que ellos tenían en sus corazones, mientras que Jesús lo que hacía era recibirles, valorarles, dejarles acercar a Él, eh, como hizo con los niños y con las personas también pues que eran despreciadas de la sociedad, como por ejemplo los publicanos. Mm, Por eso hablaban, no, este comes con los publicanos y los pecadores, y bueno, si ujú. supieran qué clase de mujer es esa que está ahí tocándole los pies, derramando lágrimas a sus pies y toda esa clase de actitudes. Es que los mismos fariseos, la figura de los fariseos en la Biblia es una figura muy orgullosa, es una figura que está llena de orgullo por Ujú, su, y esto es interesante, por su misma sabiduría de la ley, por su ujú. misma sabiduría de lo que era la palabra de Dios hasta ese entonces, porque era la ley de Moisés, era lo que había hasta ese entonces, eso mismo los llenó de orgullo a ellos. Es que los fariseos odiaban a Jesús era porque veían en él una persona que no estaba de cierta manera encajando con lo que ellos creían que una persona o que alguien, digamos a su nivel, que él era
nazareno y tenía que sujetarse pues a todo lo que tenía que ver con la ley, no encajaba en lo que ellos, en lo que ellos, en su idea de que, de cómo él debería de ser, lo que debería decir, cómo debería actuar, lo de hacer milagros en el día de reposo, bueno, y la cantidad de cosas de lo que lo acusaron a él, en mi opinión. Los fariseos tenían un problema gravísimo de orgullo. Era Así una cosa es. tenaz. Y que hasta el día de hoy yo creo que es una buena representación para nosotros como cristianos, estar muy conscientes. Porque he conocido tristemente también mucha gente que digamos de cierta manera se sienten, se podrían dejar de llenar de orgullo solamente por el hecho de que, y es interesante, por ser cristiano. Entonces me siento que soy una persona mejor, que estoy como a otro nivel ya, ya no me afecta nada lo de este mundo, ya no le hablo a ciertas personas porque ahora soy cristiano y creo que ese es, también es algo distorsionado que le Así es. pasó a los fariseos. Ajá. Y que es muy, nos ayuda mucho estar conscientes de eso, para no caer, obviamente, en eso. Exactamente, sí. Por ejemplo, Pablo, cuando le escribe a los Corintios, también les dice, les escribí que no se junten con ninguno que, llamándose hermano, y da una lista de cosas allí. Fuere fornicario, borracho, estafador, y dice varias cosas. Dice, pero con ninguno que llamándose hermano. Pero luego dice, no necesariamente con los que no son cristianos, porque entonces les tocaría salir del mundo. Es lo que dice allí el texto. Entonces es impresionante, pues, como la claridad que se tiene realmente en la Escritura y en el Evangelio, solamente que es que por ignorancia hemos caído en cosas que no son las correctas, que no son las que a las que somos llamados, sino más bien es cómo vamos a ganar a otros. Claro, estamos No llamados vamos a compasión, estamos llamados a misericordia. Dice, no recuerdo en dónde. Tú dime, pero dice que el juicio, la misericordia es mayor que el juicio. ¿Sí? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Triunfa sobre el juicio. La misericordia ¿Sí? triunfa sobre el juicio. Esa fue la revelación que Cristo vino a traer. Fue misericordia, fue compasión, fue ver a la prostituta, al que cobraba los impuestos, a la gente que no era cristiana y tener compasión por ellos. Ese es nuestro máximo ejemplo de humildad, nuestro máximo ejemplo de no tener orgullo. Y cuando judíos también, que eran del mismo grupo religioso que los hizo ser así, tan engreídos y tan orgullosos, por su legalismo y por tantas otras cosas, algunos de ellos buscaron a Jesús, mostraron su actitud humilde. Nicodemo vino a él de noche buscándolo y era un maestro de la ley. Y bueno, y hubo otros más, y por ejemplo ya cuando un Saulo de Tarso, que fue terrible por sus creencias, la Biblia dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, pero ya cuando se encuentra con Jesús, qué cambio impresionante. A aquellos que aborrecía y a los que perseguía, ahora ya comenzó antes a ser él un perseguidor, porque ahora él comenzó a anunciar eso, claro, que él perseguía antes. Entonces, claro, vemos un cambio terrible de un Saulo lleno de orgullo, de altivez, de arrogancia y de odio a un Saulo de Tarso, un Pablo transformado en un hombre lleno de amor y de compasión por la gente. Impresionante. Totalmente. Esa historia de Pablo es una que merece otro episodio. Claro que sí. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio de hoy, de esta pregunta, y quiero recordarle a las personas una vez más que están las redes sociales en la descripción de este podcast, de este episodio, y le pueden dar clic y pueden enviarnos todas sus preguntas que queremos responderlas en este programa. Preguntas del día a día, preguntas de cualquier cosa que tengan en sus corazones, en sus mentes. Aquí vamos a estar. Y bueno, muchas gracias por una vez más escucharnos y nos veremos en el próximo episodio. Así es, nos veremos pronto, o nos encontraremos por lo menos a través de este episodio. Sí.